Bueno, fíjese que las autoridades federales dieron 2 golpes, así se ha reconocido dentro y fuera del país, importantes en Sinaloa. En un gran operativo en Culiacán se detuvo al señor que ahí se ve, que tiene blur sobre la cara por un asunto que tiene que ver con el respeto a porque antes que nada es una presunción, ¿no?, de la que tenemos, y hay que respetar también los derechos humanos de los delincuentes en esas circunstancias. Y entonces se detuvo a José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, un lugarteniente y operador de alto rango del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, El Güerito coordinaba rutas de tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas a nivel internacional. Estuvo involucrado en ataques contra fuerzas militares en Culiacán en 2019-2023 y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo acusó desde noviembre del 2024 por narcotráfico, señalándolo como un objetivo prioritario de Washington dentro del cártel de Sinaloa. Se le atribuye el liderazgo del grupo armado Los Chimales, encargado de la seguridad y operaciones violentas en defensa o de los Chapitos. Bueno, ese fue el primer golpe. El segundo golpe es el siguiente. Las autoridades federales también detuvieron a Kevin Alonso, conocido como el 200, quien desempeñaba el cargo de jefe de Iván Archibaldo Guzmán, el líder de los Chapitos. Se sabe que este hombre, conocido como el 200, era responsable de coordinar la adquisición de armamento y municiones para las células delictivas de esta facción. Además, organizaba fuerzas de reacción para enfrentar a grupos rivales o autoridades federales. Bueno, esto es lo que tenemos de la detención, que se ha hablado mucho de ella junto con otras, pero que pareciera que también uno se pregunta, ¿y por esto por qué no fue antes? Y para satisfacer también las ansias de Trump, ¿no? Todo se junta. Y además algo que también viene bien para el interior del país. El doctor Luis Omar Montoya, especialista en seguridad política y gobierno, con usted y con nosotros. Querido Luis Omar, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Javier, estás muy bien, muchas gracias. ¿Qué tan importante, Luis Omar, es la detención de estos dos personajes? Y te diría, ¿no había manera de detenerlos antes o qué fue lo que pasó, Luis Omar? No, pues definitivamente es pues muy importante en el contexto de seguridad la detención de estos dos personajes porque eran muy cercanos a los Guzmán. Entonces, con esto, digamos que el gobierno lo que hace es cerrar la pinza y seguramente en este proceso de debilitamiento de esta facción del cártel de Sinaloa, lo que invariablemente va a terminar ocurriendo más temprano que tarde, sobre todo también por la presión de Estados Unidos, será seguramente la captura de los líderes del cártel de Sinaloa. Hay que decirlo ciertamente, como refieres, la captura de estos personajes en Culiacán se da justo el mismo día que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, hace ya efectiva en términos jurídicos, legislativos, la orden que dio hace ya casi 2 meses Donald Trump sobre nombrar, categorizar a los cárteles mexicanos como terroristas. Entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? Pues porque no estaba Donald Trump. Se ven forzados, evidentemente el gobierno de Sheinbaum, pues sin duda pretendía seguir con la misma línea de López Obrador, pero la gran variable, la gran diferencia entre el gobierno de López Obrador y el de Sheinbaum, pues es Donald Trump. Un gobierno que además el estadounidense está mucho más, digamos, radicalizado que la versión anterior cuando estuvo gobernando. Tiene otro gabinete y otras necesidades, también otro contexto geopolítico. Ya vemos también lo que está pasando con el caso de Ucrania y Rusia. Sí. Entonces parece que viene definitivamente más decidido. Y el gobierno de México pues lo está haciendo pues más a fuerzas que de ganas, ¿no? Porque pues no le queda de otra. Porque sin duda, como lo refería el especialista, el economista que habló hace unos momentos, pues hay mucho en juego, incluido el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Entonces todo esto juega en ese tablero. Es más allá de la seguridad, Javier. Oye, Es un requisito para que se pueda negociar eso. Oye, Luis Omar, se habla en algunas versiones, que luego también entiendo, ¿no, Luis Omar? Que hay versiones que uno habrá que creer o no, que se les peló Iván Archibaldo en la acción en contra del Güerito. ¿Lo crees o lo ves posible? Y segundo, cuando dices más tarde que temprano o más temprano que tarde, ¿qué presumes? ¿Que estamos ante la inminencia o todavía esto llevará tiempo? Mira, primero me parece muy probable esta noticia que se difundió sobre todo desde Estados Unidos de la cercana captura de uno de los hermanos Guzmán
sobre todo por lo que reportó también la Secretaría de Seguridad a través de Harfuch, de que estaban ahí patrullando en Tierra Blanca, que es una colonia icónica pues para el narcotráfico en México. Al otro personaje lo capturaron, por cierto, en Las Quintas, otra colonia también referente en ese asunto. Sí lo veo muy probable. Me parece un paralelismo muy claro entre la historia del papá y seguramente de los hijos. Y pienso que indudablemente más temprano que tarde, por la presión de Estados Unidos, eh, terminarán seguramente capturando a los líderes de este grupo. Lo que creo es que estamos presenciando el fin de una era dentro de este grupo de Sinaloa. Seguramente se van a recomponer en algún momento, pero el asedio de Estados Unidos será total, y por la coyuntura histórica que estamos viviendo y el gobierno de Trump, seguramente pues terminará sucediendo eso, ¿no? Que se desarticule este grupo y que en algún punto termine reorganizándose, Javier. ¿Piensas, Luis Omar, que pudiera existir la posibilidad de que se ataque al narcotráfico en nuestro territorio a través de drones, a través de ahora ya ves que la propia presidenta ha lanzado una propuesta, ¿no? De reforma a la Constitución que tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la hegemonía particular de México, tiene que ver con todo aquello que es la invasión, con nuestra, yo te diría, con todos los elementos que forman parte de la soberanía nacional. A ver, te pregunto eso y te pregunto si crees que puede existir la posibilidad de que Estados Unidos nos ataque o todo se convertirá en un ataque económico más que de carácter violento, militar, de esta naturaleza. Yo definitivamente estoy completamente seguro, Javier, que va a terminar sucediendo los dos escenarios. Ah, sí. Sí, pienso que el asunto militar habría que ver en qué medida o en qué grado, pero los pasos, las estrategias, la decisión de Donald Trump me parece que es más que evidente, y no tengo dudas que usará la tecnología para hacer lo que tenga que hacer con permiso o sin permiso de México. Parece que en este punto pues México está totalmente rebasado porque además no tenemos mucho como país con que hacerle frente a Estados Unidos. Pienso que quiera o no quiera el gobierno federal, finalmente Estados Unidos a través de sus instancias gubernamentales va a terminar operando en México. Habrá que ver con qué si es muy estridente, digamos, o en qué magnitud lo hace, pero seguramente, bueno, ya en semanas pasadas se ha dicho que el gobierno además lo ha reconocido, que Estados Unidos ha mandado drones y aviones para checar ese asunto, sobre todo en el norte de México. Y esta, digamos, reforma, esta legislación, esta adecuación que hicieron en Estados Unidos, pues les faculta para ello, justamente por eso lo hicieron. Y México, pues me parece que sigue apelando a argumentos de orden moral, ¿no? Ético. Y Donald Trump pues, no se va a detener por cuestiones morales ni éticas, él va a hacer lo que tenga que hacer y además lo ha dicho contundentemente desde que llegó al poder y en días recientes su discurso de que el gobierno de México, la administración pública, pues necesita transparentarse, pues entonces México también necesita, digamos, dar golpes contundentes para poder ganarse la confianza de Estados Unidos, al menos parcialmente, porque justamente como lo refiere, o sea, ahí viene el Tratado de Libre Comercio, la renegociación, y pues Estados Unidos nos puede hacer polvo económicamente, es Sí, decir, sí. o sea, por todos lados, ¿no? Incluso la jugada esta que hizo Donald Trump del Golfo de México, pues es geopolítica, pero pura y dura, ¿no? Esos tipos están pues en otro rollo, sinceramente, ¿no? Para cerrar, te diría, ¿qué piensas de las reformas constitucionales que plantea la presidenta respecto a los artículos 39 y 40, de esto de la soberanía, de la autodeterminación, incluso ante pues, la posibilidad de un ataque de Estados Unidos de esta naturaleza es en sentido estricto una invasión, Luis Omar? Sí, o sea, primero lo está haciendo la doctora Sheinbaum porque hay un riesgo real de que suceda, si no, no lo haría. Dos, me parece pues muy lógico pues por, digamos, la postura de este gobierno que lo haga. Parece que es muy coherente, digamos, pero que vaya a tener un impacto o el impacto que busca, definitivamente pienso que no. O sea, Donald Trump viene decidido y está con todo y sinceramente poco o nada podrá hacer el gobierno de México
frente a, digamos, las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos. Entonces, Sí. sinceramente, estamos en sus manos, ¿no? Oye, a ver, para cerrar en breve estos dos reconocimientos recientes, primero de Trump, diciendo que, bueno, ya sabemos que es cómo se refiere, es una mujer excepcional, etcétera. Dice y luego te da un santo zape, ¿no? Pero dice eso, pero también dice que le ha parecido muy buena la campaña en México contra el fentanilo, que además sirvió aquí para la propaganda interna, ¿no? Y lo segundo, el X también que acaba de salir por parte de la Embajada de los Estados Unidos, reconociendo la detención del güerito y el 200. Sí, pues con Donald Trump ya se sabe que este cuate, pues primero soba y luego mete el manotazo, ¿no? Entonces, de alguna forma es, bueno, sí, es un tanto, yo diría, en términos psicológicos, conductista. Si estás haciendo lo que quiero que hagas, gobierno, pero debes mantenerte alerta, ¿no? Es decir, yo no confiaría definitivamente en un personaje como Donald Trump. Y pienso que ciertamente estos comentarios, esta validación política le sirve en este caso a Morena para la política interna del país, pero para la política exterior me parece que pues es algo que sinceramente no tiene un valor, ¿no? Un peso específico. Y este tuit, este mensaje que publicó la embajada, pues va justamente en este sentido, ¿no? De, de validar pues al gobierno, si bueno, está haciendo las cosas bien, pero por aquí mantente, porque si te desvías, Sí, pues ya sabes lo que puede pasar, ¿no? sí. Te mando un gran saludo, Luis Omar, que tengas muy Un buenas abrazo, noches. gracias. Está bien. Adiós, que descanses, gracias.